Muy bien. El objetivo de esta sesión, de este webinar, es estudiar cómo se compone y cómo se construye la documentación de nuestros proyectos cuando usamos Dialogos Evo. Es parte, digamos, del trabajo esencial del día a día, poder tanto elaborar esta tarea con una correcta lectura de resultados. Digamos que para poder saber qué estamos leyendo, ecuatoriana de Sinotecnia y les auguro todo el éxito del mundo. listo. Ok, digamos que el objetivo, tenemos que saber de dónde vienen los requisitos que vamos a interpretar, a leer, así que vamos a estudiar también un poquitico sobre los reglamentos que hay, qué nos piden, más o menos cómo entender lo que nos están pidiendo y por qué nos piden lo que nos piden. Bien, entonces voy a proyectarles en un instante, voy a proyectarles una referencia que tenemos, de las muchas que tenemos realmente. Y bueno, también quiero comentarles que si tienen dudas, cualquier inquietud, la pueden dejar en el chat y al final del webinar pues estaré respondiendo a estas inquietudes, ¿correcto? ¿Ok? Bueno, ahora mismo estoy proyectando en pantalla uno de los muchos reglamentos que existen en el mundo para evaluar los resultados de nuestras propuestas de iluminación. En este caso, estoy hablando de la UNE 12464.1 o la norma europea sobre la iluminación para espacios interiores. Hay una que es para espacios exteriores, hay una que es para escenarios deportivos, y bueno, así como existe la europea, tenemos también la de Japón, tenemos la de Estados Unidos, que es la famosísima IESNA, la IES, tenemos reglamentos, digamos, también a nivel Latinoamérica, como el caso de Retilab en Colombia, la RIC N10, si no estoy mal, que es la de Chile, que creo que es reciente que salió, y así hay muchas otras, hay varias, hay varias. Está Acovenin, que es en Venezuela, hay varias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas estas tienen como unos pilares que comparten, y básicamente van a ser dos pilares. El primero es usar racionalmente la energía, que no estemos derrochando una excesiva cantidad de luz y buscar con esto lograr proyectos que sean eficientes a nivel de energético, ¿okay? A nivel de diseño. Y lo otro es el bienestar de las personas, que las personas pues no se vean afectadas porque el exceso de luz nos afecta, nos puede afectar el ciclo de sueño, por ejemplo. La falta de luz nos afecta a la vista, vamos a necesitar después usar anteojos para poder trabajar, y por efectos que son invisibles, digamos, entre comillas, ¿no? Que no nos damos cuenta que están ahí. Y muchos otros factores, que no te deslumbre, que no te dé en la cara directamente la iluminación. Entonces, si yo me pongo a explorar este reglamento que me dice, bueno, aquí podríamos durar horas y horas hablando de teoría lumínica, pero quiero detenerme en esta tabla, que en todos los reglamentos que hay vamos a encontrar tablas similares a esta, en la que me clasifican los espacios de acuerdo a la aplicación y al tipo de uso que va a tener. Por ejemplo, aquí me dice que tengo una tabla de establecimientos sanitarios. Muy bien. ¿Y qué me dice? Que está clasificada en salas para uso general, salas de guardia y maternidad, salas de examen, salas de escáner, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está como pensado para que tengamos una zona de consulta para todas las zonas de un edificio que estemos diseñando. Entonces él me dice que una oficina de personal, por ejemplo, me pide una luminancia media en luxes de 500. Ok, digamos que 500 luxes es como una referencia que podemos manejar como estándar, digamos, para una oficina por lo general, con un límite en el deslumbramiento, en el umbral de deslumbramiento, que se llama UGR o Unified Glare Rate, que es de 19. No me puedo exceder de 19, entendiendo que el deslumbramiento se mide desde 10 hacia abajo, digamos que de 10 hacia abajo es imperceptible, hasta 30, que el 30 ya es deslumbramiento directo, o sea que tienes la fuente mirándote directo a los ojos. Bien, para un trabajo de oficina, lo particular o lo general es
que el límite sea de 19. Muy bien. Y aquí me dice algo del RA. El RA es básicamente el índice de reproducción cromática. De alguna forma, esto nos quiere decir que nuestras luminarias, con lo que vamos a proponer para iluminar cada uno de estos espacios, nos podemos dar cuenta que no podemos proponer nada que tenga un índice de reproducción cromática inferior a 80. Bien, tomando como referencia que el índice de reproducción cromática es una escala que, digamos que va del 0, bueno, es algo terriblemente iluminado, al 100, que solemos considerar el 100 como nuestra fuente patrona, que vendría a ser la luz natural, ¿ok? La luz del cielo. Resumiendo bastante, ¿no? Entonces, mientras más cercano se acerque a cómo reproduce los colores la luz, la luz natural, pues mejor va a ser tu producto para la aplicación que estés necesitando. Y también te dice otra cosa, luminancia a nivel de suelo, hay escenarios en donde la luminancia se mide a determinadas alturas, pero bueno, eso es como haciendo mucho hincapié en algunas aplicaciones, y la iluminación debe ser controlable. Entonces, ¿qué pasa? Los reglamentos me ayudan a guiarme en el proceso de diseño para no sobreespecificar o sobredimensionar la luz en un espacio. ¿Listo? Ese es el propósito realmente, que no nos excedamos, que no nos falte luz y que la gente que labore en estos sitios o que, digamos, habite estos espacios se sienta bien, pueda trabajar cómodamente y no tenga ningún problema de salud o visual a largo plazo. Entonces, esto nos va a llevar eventualmente a nuestro amigo Yalux Evo. ¿Y qué pasa en Yalux Evo? Aquí les estoy proyectando un pequeño ejercicio que yo he hecho previamente para este webinar. Y básicamente que ya tengo unos resultados calculados. Este ya tiene un diseño de iluminación hecho. Digamos que no es el objetivo como hablar mucho de diseño de iluminación, aunque si quieren, pues al final podríamos hablar un poquito. Pero aquí quiero hablar sobre los espacios que componen este proyecto, más o menos qué nos vamos a encontrar para la evaluación lumínica de nuestros resultados. Primero es una planta de oficinas. Bien, está compuesta por una zona de acceso, que es esta de aquí, un hall de acceso. Tiene una pequeña zona de autoservicio, un kitchenette en esta parte de acá. ¿Sí? Tiene una barra con tu cafetera, una nevera, entonces tiene un requerimiento lumínico diferente. Aquí tenemos una zona un poco más social, con una mesa de reuniones auxiliares, entonces eventualmente tú vas ahí con tus clientes o con tus colegas y resuelves algo puntual con un tablero auxiliar en esta esquina. Y esto está rodeado por unos núcleos de oficinas. Tenemos la primera oficina con estos módulos de trabajo. Tenemos una oficina que está ahora mismo como una oficina abierta, paréntesis, sala multiusos, eventualmente. Tenemos una zona de Open Office donde ocurren muchas cosas. Tenemos unos núcleos más grandes de trabajo y dos módulos adicionales de oficina que hacen un poquito el espejo al primer módulo que tenemos en el otro costado. Finalmente, un núcleo de circulación vertical de escaleras, aunque bueno, ahora mismo no me quiero detener mucho en escaleras porque podríamos hacer todo un webinar hablando solamente de escaleras, que es todo un tema, pero ahora mismo que me interesa, quiero saber si este planteamiento lumínico que estamos diseñando cumple o no cumple y cómo lo puedo representar después en mi reporte. ¿Okay? Aquí ya tenemos nuestro proyecto hecho y en cualquier momento yo podría consultar los resultados de mi ejercicio a través de, voy a ampliar esto un poco más, a través de este botón que se llama sumario de resultados. Le doy clic y él me despliega este panel en donde puedo ir leyendo local por local, entendiendo local a cada una de estas instancias. Por ejemplo, este local se llama oficina 1, este local se va a llamar oficina 2 y así sucesivamente. Local por local puedo ver los resultados de mi estudio lumínico hasta el momento. Entonces, ¿qué tenemos? El hall de acceso. Por ejemplo, el hall viene a ser esta zona grande, esta zona central que tiene varias necesidades lumínicas. Bien, entonces, antes de yo saber si estoy haciendo bien o no mi diseño de iluminación, tengo que saber cómo lo voy a evaluar. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, ahora mismo en pantalla podemos notar que yo no estoy calculando la luz de todo el espacio. Bien, no es correcto evaluar la luz de todo un recinto en el que pasan muchas cosas porque cada espacio, cada zona tiene su necesidad lumínica
que podemos consultar en un reglamento eventualmente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando yo accedo a este edificio, voy a encontrarme con esta sala o este hall. Bien, y si se dan cuenta, he dibujado una superficie de cálculo únicamente en esta zona. Es una zona central. Bien, es donde me interesa realmente tomar en cuenta el impacto lumínico. Tenemos luego la zona de autoservicio, donde tengo una pequeña superficie, bien, que se adapta a la geometría del espacio. De hecho, aquí acabo de hacer un recorte a la superficie porque aquí tengo un refrigerador. Y bueno, eso es algo que vamos a ver un poco más adelante también. Cuando un objeto está de alguna forma solapando una superficie de cálculo, me va a dar un error de lectura. ¿Ok? De hecho, es lo que está pasando ahora mismo, pero ya vamos para allá. Luego tenemos esta zona de reuniones, digamos, secundarias, una mesa auxiliar para eventos breves o reuniones con tus clientes. Si se dan cuenta, he colocado una superficie de cálculo dedicada a esta zona nada más. Bien, lo que está alrededor, si bien Dialux me muestra estas isolíneas que van a venir siendo como digamos, una lectura fácil es como un plano topográfico en el que tenemos las cotas, o sea, las distintas alturas que va tomando el terreno. Se lee más o menos igual. Digamos que aquí tenemos la cota de los 1000 luxes. Aquí tenemos una más bajita de 500. Aquí tenemos una más bajita de 300. Entonces son zonas donde la iluminación se está repartiendo y se está difuminando. Esto me da una lectura bastante buena sobre si tengo alguna zona con mucha luz, otras con poca luz. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, en esta columna tengo un pequeño spot que me está colocando en una zona bien pequeñita, hasta 1000 luxes. Pero como es una zona tan pequeñita, lo que sucede es justo alrededor es que tengo una zona de 300. Entonces no me está invadiendo el resto de los espacios de trabajo, no estoy deslumbrando a la gente naturalmente porque la luz está concentrada en un punto pequeñito. Son cosas que yo sin ver el modelo 3D ya puedo interpretar solamente viendo este plano de isolíneas. Estos se llaman isolíneas, que viene, bueno, ISO de, o isolux, isolux, realmente el nombre es isolux, que viene de ISO, que es igual, y lux, pues luz. Las líneas, las famosas isolux. Bien, y luego tenemos las oficinas. En las oficinas he colocado también superficies de cálculo dedicadas para las mesas donde está la tarea visual. Bien, a mí no me interesa tener en un espacio como este, por ejemplo, no me interesa tener 500 luxes, voy a apagar el plano de fondo, no me interesa tener 500 luxes en esta esquina, por ejemplo. No me interesa tener 500 luxes aquí en la puerta. No los necesito ahí. Los necesito donde yo voy a estar trabajando, que van a ser mesas de trabajo. Entonces las superficies van a ir ahí y la iluminación también está dispuesta de acuerdo a la situación del mobiliario, ¿ok? En este caso, pues mis mesas principales de trabajo. Entonces, no evaluemos una zona completa cuando tenemos que buscar la zona de la tarea visual. Ese es el mensaje. Si sigo pasando, aquí como no tenemos sino una gran área abierta, yo sí coloco una gran superficie porque eventualmente pueden poner una mesa en este punto, aunque si se dan cuenta tuve un pequeño retiro respecto al perímetro, algo muy leve, podría haberlo hecho un poco más grande, pero los resultados realmente no es que vayan a cambiar demasiado. En este caso lo hice así porque no tenemos certeza sobre el tipo de mobiliario que eventualmente va a existir. Mi cliente me dice, mira, aquí pueden pasar muchas cosas, esto es un salón abierto, y así lo estoy interpretando para esta evaluación. En esta oficina, un poco más de lo que hemos visto antes, una superficie para las mesas de trabajo. Lo mismo en estas otras oficinas. Entonces ese es como el objetivo que quiero que se lleven de este webinar. Miramos la luz donde realmente se necesita, en la zona de la tarea visual. ¿Ok? También tenemos algunos puntos que son bien pequeñitos y que casi que no se notan, pero que son puntos que nos ayudan a medir el deslumbramiento. El deslumbramiento, digamos que en esta oficina son pequeños punticos que yo tengo. Bueno, aquí tengo un puntico, es este que está aquí, puntico, y es mi observador UGR. ¿Okay? Y esto es algo muy importante. El observador para medir el deslumbramiento en Dialuxevo realmente se tiene que colocar en la zona donde va a estar la persona trabajando. Yo podría medir el deslumbramiento en este punto, pero donde voy a estar la mayor parte del día sentado trabajando, y el punto más crítico, por ende, en cuanto
hablamos sobre la necesidad de calcular el deslumbramiento, viene a ser la zona de trabajo. Bien, entonces pongo una aquí en la silla, eso se coloca aquí como un punto de cálculo, yo puedo seleccionar entre una superficie o un punto. Y naturalmente este punto lo podemos configurar para que podamos medir el deslumbramiento con él. Para eso voy a colocar en sus parámetros de cálculo, voy a modificar inicialmente el parámetro de intensidad lumínica, o sea, es para evaluar iluminancia, que son los luxes, pero yo puedo modificar esto simplemente deseleccionando esto, seleccionando este símbolo que si pongo el puntero me dice que es UGR. ¿Vale? Y aquí abajo me aparecen unos datos bastante interesantes para medir el deslumbramiento, que cuando veamos el reporte se va a leer mucho más fácil de qué se trata. Me dice rango angular de 0 a 180, ¿qué significa eso? Bueno, aquí hay algunas caras conocidas, he visto que se han conectado a personas que han participado en los cursos y saben de qué se trata, pero de todas maneras, para quienes no, cuando veamos el resultado, pues ya hablaré un poco más en detalle de esto, el porqué de esto. Pues funciona un poquito distinto a la forma en la que se hacía en el Dialux clásico. Muy bien, ahora que tenemos esto, digamos, un paneo general de nuestro proyecto, y bueno, también yo desde aquí podría aprovechar de sacar algunas imágenes. ¿Sí? Eventualmente a mí me interesa sacar algunas imágenes para colocar en mi reporte. Voy a hacerlo rápidamente. Voy a entrar aquí a vistas. Voy a guardar algunas vistas, no me voy a demorar mucho. Entonces, por ejemplo, esta, por ejemplo, esta, por ejemplo, esta, esta vista, otra de la mesa de reuniones. Fíjense que tengo hasta una luz de acento dedicada al tablero auxiliar. Lo bonito es que todo esto puede estar ligado a escenas de iluminación en las que ya la luz pasa a ser algo dinámico, algo más atractivo que simplemente mar de luz general y ya está, sino que incluso aquí tenemos soluciones muy interesantes de luz up-down, o sea, son fuentes que arrojan luz tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Okay? Y esto tiene un propósito. Voy a dar esta vista y de pronto esta otra y ya está. Yo guardé unas vistas y esto es para eventualmente colocarlas en mi reporte. Eventualmente yo voy a querer guardar una vista en colores falsos. Muy bien. Los colores falsos es una forma de representar los resultados de mi proyecto de iluminación a través de colores. Colores, realmente es una gama de colores, una escala de colores. Para activar estos colores falsos, lo que voy a hacer es entrar en este botón que se llama opciones de visualización. Voy a activar esta casilla que se llama mostrar colores falsos. Ya le doy clic y Dialux me muestra mi proyecto en estos colores. Pues realmente, así como lo estamos viendo ahora mismo, ok, colores falsos, pero ¿se ven atractivos? La verdad es que no. Un cliente no lo va a saber interpretar. Tú que manejas iluminación de pronto sí. Y lo que yo aconsejo en este caso es configurar los colores falsos, y esto hay que hacerlo cada vez que manejamos un proyecto nuevo en Dialux. Los colores falsos los vamos a manejar con esta escala que está aquí debajo. Hay que calibrarla adecuadamente. ¿Cuál es la lógica que a mí me gusta seguir? Que se vea similar a como se verían si tuvieses unos anteojos de visión térmica que se ven, por decir, rojo, energía, azul, apagado, ¿sí? Es como la lógica. Entonces, si quiero hacer esto, para un proyecto de oficinas que tenga una media de 500 luxes, yo voy a configurar esta perilla, la que está a la derecha, lo voy a poner un umbral máximo de 800. O sea, cuando tengo 500, yo pongo 800. Si mi media, si fuese una sala de espera nada más, si son 200, pues le pondría 350. O sea, el chiste es colocarlo un poquito más arriba de lo que necesitamos, o sea, de media. ¿Por qué? Porque luego esta pestaña, esta perilla, lo voy a mover al color rojo. Entonces, se va a pintar de color rojo lo que esté en 800 o más. Si lo vemos ahora mismo, tengo de color rojo o más las zonas de acentos, como por ejemplo este tablero, como por ejemplo el muro. Y las zonas de trabajo tienen unos colores naranja, que se ven bastante agradables, ¿ok? De pronto, alguien que no conozca mucho de iluminación va a encontrar esta visual mucho más atractiva porque va a decir, ok, tengo un nivel de luz balanceado, inconscientemente. Pero ese es como nuestro objetivo.
Y esto tiene dos formas de leer los resultados. Yo puedo activarlo, ahora mismo está en una vista, se llama por niveles, o puedo activarlo con una vista sin escalonar. Se va a ver como el difuminador más realista de la luz. A mí me gusta más trabajarlo así, aunque dependerá del gusto de cada quien. ¿Listo? Ahora lo que puedo hacer es guardar una vista en colores falsos. Por ejemplo, una vista desde arriba. Yo puedo ver un poco la cámara. Y listo. Guardar nueva vista. Fíjense que se ha guardado con la imagen en colores falsos. Entonces, por ejemplo, le puedo cambiar el nombre por colores falsos. Y ya, ahí quedan. ¿Está alzando la mano? Sí, ¿tienes una duda breve? Cuéntame. O si quieres lo comentas en el chat y lo revisamos al final del webinar. ¿Vale? Ok. Ahora, lo que quiero es interpretar... Ah, me comentan que si les puedo convertir el plano. Sí, claro, no hay ningún problema. Dejen sus correos en el chat, por favor, para poder eventualmente también compartir este plano si lo desean, para que lo prueben, incluso este modelo 3D también si lo desean, para que lo prueben y lo chequen. Me estaban comentando otra cosa, me estaban comentando la norma chilena en su actualización incorpora la UNE. Ah, sí, sí, es que realmente muchos reglamentos se basan tanto en el reglamento americano como en el europeo, que son como los más, digamos, consultados que pueden haber. Listo, digamos que ya tenemos listo nuestro diseño y queremos exportar esto como un documento en PDF. Voy a entrar ahora sí a documentación. Él a veces demora un poquitico en procesar porque él me hace como una lectura general de mi proyecto. La documentación al principio puede ser un poco desafiante, pero realmente no es tan difícil si se sintetiza bien la información que necesitamos. ¿Qué contiene este panel de documentación? En esta parte de acá tengo todas las páginas que pueden ir en mi reporte de Deluxe. Empezando por una portada, puedo tener unas observaciones preliminares, una memoria descriptiva, si así lo deseo, un contenido, que es como un índice que se genera automáticamente, contactos, que es como la persona que ha trabajado en el desarrollo de este proyecto, descripción, pues si quieres hablar más acerca del proyecto, dónde está ubicado, todo lo demás, imágenes, que son las que acabamos de guardar, una lista de luminarias, que es bastante importante porque esta es una lista de luminarias general de todo tu proyecto, así que me parece bastante útil mantenerlo en tus resultados. Y aquí tengo más información en detalle, las fichas de producto. Son fichas que genera Dialux automáticamente con la información contenida en las fotometrías. Entonces, ¿cómo se configura todo esto? Y esto es un montón de páginas impresionante lo que tengo para elegir. Pero honestamente, y también, bueno, tú puedes crear una plantilla que puedes compartir con el resto de tu equipo de trabajo para que ellos puedan trabajar con un reporte estructurado de la misma manera siempre. Para este ejercicio en particular, creo que no vale mucho la pena indagar en cada una de estas páginas porque mucha de esta información a veces es, digamos, repetitiva en el sentido de que puedes ver la misma superficie de cálculo expuesta en, no sé, 7 gráficas diferentes, que a veces está bien si quieres hablar de detalle, pero en uno de los casos, cuando presentas tu primer anteproyecto, pues tú quieres presentar algo más sintetizado. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Voy a importar una plantilla que yo tengo diseñada y es con la que realmente suelo trabajar bastante para probar de una vez y leer el resultado con esa plantilla. ¿Cómo se crea la plantilla? Se preguntarán. Yo puedo, con edición, ir seleccionando o deseleccionando aquellas páginas que yo quiero que estén en mi reporte. Cuando estoy contento con mi selección de páginas, le doy clic a exportar selección de páginas y lo guarda como un archivo que después puedo importar en otro proyecto con esa plantilla. ¿Qué es exactamente lo que voy a hacer? Voy a importar una selección de páginas que yo tengo hecha. Entonces, para traérmela, por ejemplo, aquí tengo esta plantilla resumida del 9.2, que es como... Y cuando yo me la traigo, ese montón de páginas se ha resumido bastante. Ahora tenemos un poquito menos páginas. Aquí edición. Él me actualiza, me refresca con la selección de páginas. Ahora tenemos una lista un poco más sintetizada en cuanto a la cantidad de páginas de mi reporte.
Esto está bueno. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Primero tenemos una portada. Naturalmente, esto es como lo más sencillo de configurar. Lo que hizo Dialux Evo 9.2 es algo muy interesante y es que en Dialux Evo, digamos que ahora solamente le tengo que dar clic a este botón donde está la foto y él me abre esta ventana. Y en esta ventana yo puedo básicamente elegir una imagen de las que he guardado, que es esta que se llaman vistas, o puedo buscar una de las fotos que ha tomado Dialux automáticamente. Sin darme cuenta, Dialux ha tomado todas estas fotos. Entonces, si alguna me llama la atención, pues la podría utilizar. Por ejemplo, no sé, yo voy a poner esta porque tiene el logo como portada. Y listo, así de fácil, le actualiza. Y aquí está. El contenido es un índice que se genera automáticamente, eso no tiene mayor ciencia. Y bueno, también está la posibilidad de agregar un logo en nuestro proyecto, que desde este botón que dice configurar página, puedo cambiarlo fácilmente dándole clic a esta imagen y buscando el logo de mi empresa, por ejemplo. Y notas que tú puedes colocar en la portada. De hecho, esta nota es importante. En mis observaciones, por ejemplo, dice, para la evaluación de resultados no se debe considerar los valores obtenidos en las superficies llamadas plano útil, debido a que solo cumplen la función de determinar el BEEI, que es el valor de eficiencia energética de la instalación, medido en vatios sobre metro cuadrado por cada 100 luxes. Antes de que se estresen pensando que es todo esto, esto es algo que me pide el reglamento colombiano y que yo tengo porque el reglamento colombiano me mide o me exige el cumplimiento de este parámetro. Ya vamos a ver dónde está eso en Dialux. No se preocupen. Y también vamos a ver qué significa esto de que el plano útil no es para iluminación y todo esto. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Primero, vamos a, en contactos, pues estaría la información de la persona. Eso se coloca aquí en proyecto. Si yo entro a proyecto, aquí podría colocar mis datos y eso quedaría registrado para una pequeña tarjeta de presentación que él guarda. En imágenes yo puedo cargar todas las imágenes que he guardado en mi proyecto, renders que haya podido realizar también. Entonces, simplemente el mismo procedimiento y ojo que puedo seleccionar aquí en alternativas de layout, puedo seleccionar varias plantillas para exhibir mis imágenes. A mí me gusta mucho esta, que es apaisada, porque le da bastante peso a el tamaño de la foto. Entonces voy a seleccionar esta para agilizar un poquito, colores falsos, aplico, él va a procesar este procedimiento y aquí me muestra mis fotos. Imagen, la segunda. Los colores falsos, vean que los coloca con la escala de los colores falsos, para que cuando yo lea esto entre un cliente, pues se entienda fácilmente, ok, ¿qué representa cada color? Luego tenemos la lista de luminarias. Y en lista de luminarias, aquí tengo una alternativa de layout, él tiene dos. Una es una resumida. Básicamente es una lista donde están las cantidades, el fabricante, la referencia, el nombre del producto, la potencia, el flujo luminoso y el rendimiento lumínico o eficacia, si estás en Colombia. Bien. Y también aquí tiene la potencia global, el consumo global de las luminarias de tu proyecto. Naturalmente, si yo entro a la configuración de la página, yo le he desactivado porque también puedes colocar el flujo luminoso total y el rendimiento lumínico total del proyecto, pero son datos que pues a lo mejor a mí no me resultan tan relevantes, entonces los desactivo y no pasa nada. De hecho, cualquier ajuste que yo haga en esta parte de la pantalla y si quiero que queden, digamos, así para futuros proyectos, lo mismo, si yo pongo un logo y quiero que esté mi logo cada vez que yo inicie un nuevo proyecto, lo que tengo que hacer es darle clic a esta libreta y decirle a Dialux que lo utilice como estándar para los proyectos siguientes. Lo mismo aquí, sí, utilizar como estándar para los proyectos siguientes. Voy a volver a donde dice vista lateral, pero aquí está en mi página. ¿Y qué pasa? Aquí voy a abrir esta edición, porque tenemos las fichas de producto que ahora mismo yo las tenía desactivadas, pero vamos a estudiar qué significa fichas de producto. Fichas de producto es un poco más detallada la información de cada una de estas luminarias. Yo en la práctica, pues me parece más interesante contar con la ficha que te da un fabricante, porque digamos que ya tiene todo el diseño gráfico, ¿no? La diagramación y tiene hasta más información. Sin embargo, es posible tomar en Dialuxevo
y mostrar una ficha bastante compacta de los productos que se están utilizando. En este caso tenemos luminarias bastante especiales y vemos que aquí me muestra la curva de distribución luminosa, aquí me está mostrando una fotografía, el logotipo, me está mostrando información del producto como, voy a agrandar esto un poquito, como la potencia, como el flujo de la lámpara y el flujo de la luminaria, porque esto sí es importante saberlo diferenciar. Si tienen dudas, pues más adelante al final del webinar podemos hablar qué diferencia, qué es flujo de lámpara y qué es flujo de luminaria. Esto que está aquí es la eficiencia, ¿ok? Esto que está aquí, lúmenes sobre vatio, pues está la eficacia del producto. Esto que está aquí es la temperatura de color, ¿ok? Que me dice que es 2856 Kelvin. Esto que está aquí es el CRI, que dice CRI 100. Son cosas que hay que verificar con la ficha técnica, si en verdad el CRI es 100. Por ejemplo, este otro producto me dice que es un bañador de pared. Aquí está la fotometría, esencialmente me muestra que sí, es un tipo wall washer porque toda la luz me la está arrojando de forma asimétrica hacia un muro, por ejemplo. Tenemos la misma información, flujo de la luminaria, rendimiento lumínico. Bueno, aquí no me distingue entre luminaria y lámpara porque esto es un tipo de fotometría distinto. O sea, hay fotometrías relativas y fotometrías absolutas, pero bueno, yo creo que eso es tema para otro día. Sin embargo, no se asusten cuando vean solamente el flujo de la luminaria, eso no quiere decir que la curva está mal. De hecho, estamos hablando de Eco, que es uno de los fabricantes top a nivel global. Pero bueno, de hecho aquí me muestra una memoria descriptiva del producto, me habla de cómo está compuesto, lo más. Y bueno, esto incluso puede tener más información, porque si yo activo la configuración de la página me puedo colocar el cono, por ejemplo. No todas las curvas van a tener esta información, hay que tener cuidado, pero por ejemplo el diagrama en cono me parece muy interesante porque él básicamente aquí me va a mostrar, creo que me está engañando, no me está mostrando, pero bueno, no importa. Por ejemplo, otro proyector. Aquí está, aquí sí está el diagrama cónico. El diagrama cónico es este que está acá y la lectura de este diagrama realmente es muy, muy sencilla. Esperando esto un poco más, se lee mejor. Básicamente me está diciendo, me está simulando en qué condiciones se va a ver la luz. Supongamos que aquí está instalado el reflector, ¿ok? Y aquí estoy separado 50 centímetros del reflector, aquí estoy 1 metro, 1.5, hasta 3 metros separados del reflector. Entonces él me está diciendo, a 50 centímetros el cono de luz va a abrir 15 centímetros y a 3 metros va a abrir 88 centímetros. ¿Bien? Entonces eso es una lectura muy importante si yo estoy diseñando una iluminación general, ya yo sé de qué tamaño va a difuminarse el cono de luz, por ejemplo, a 3 metros. Y también en esta parte de acá me está hablando sobre la intensidad lumínica que voy a tener a esa distancia. Por ejemplo, bien cerquita, a 50 centímetros, voy a tener hasta 75.000 luxes y a 3 metros voy a tener 2.000 luxes. Una cosa así que tú dices, wow, obviamente porque la luz va perdiendo energía a medida que te alejas de la fuente. Y bueno, básicamente eso es el diagrama, es muy fácil de entender. Muy bien, ¿qué más tenemos? Pero vamos a hablar un poco sobre los resultados realmente, entrando ahora sí en la parte un poco más detallada. Los voy a estudiar en el Hall y en el OpenOffice, que son como las zonas más complejas de mi proyecto. Por ejemplo, el Hall. Esta plantilla tiene por local, digamos, tres secciones. Por ejemplo, aquí el Hall dice que tiene un resumen, tiene un plano de situación de luminarias y tiene uno de objetos de cálculo. Entonces, el resumen, que es este que está aquí, tengo piso de oficinas, hall, resumen. Me muestra un plano de mi espacio, que es el hall. Y ahora mismo vemos que el hall, bueno, vemos las superficies de cálculo, vemos las luminarias, pero no estoy viendo la arquitectura, no estoy viendo nada más. Honestamente, me parece que se ve un poquito vacío. Yo podría entrar a la configuración de la página y activar
por ejemplo, elementos de ambiente, por ejemplo, muebles, que son los objetos 3D que yo tengo en mi proyecto, y con esto conseguir que se vea un poco mejor. Ahora ya puedo tener una lectura un poco más precisa sobre, ok, dónde está cada cosa, ya teniendo estos puntos de referencia. Ahora, si bajo por la primera página del resumen, me muestra esta parte muy interesante. Esta parte me está diciendo básicamente los metros cuadrados que tiene esta zona, que tiene 98.63 metros cuadrados, ¿ok? El grado de reflexión de techos, paredes y piso, tengo 70, en 58.3 en paredes, 31.5 en piso. Factor de mantenimiento de 0.80 y la altura del local que es de 3,40 metros. Y alturas de montaje que van desde 1,30 m hasta 3,45 m. Esto es porque tengo luminarias a distintas alturas. Muy bien. Si sigo bajando en el resumen, él me va a mostrar esta información de nuestro amigo el plano útil. No sé si tengan dudas sobre lo que es el plano útil, pero bueno, rápidamente lo voy a mostrar. El plano útil es esa superficie general que me construye Dialux automáticamente, que vendría a ser esta gran superficie que pasa por todo el perímetro. Yo no la modifico, simplemente le pongo un nombre y no la modifico, porque yo no la uso para medir la iluminancia. Y eso es porque, como pasan muchas cosas, sería un error tomar el resultado de una gran superficie para evaluar todo este espacio. Aquí necesito de pronto 500 luxes, aquí necesito 300 luxes, y aquí puedo necesitar hasta 200 luxes. Entonces, ¿cómo hago? No puedo hacerlo así. Lo mismo la oficina, lo mismo lo demás. No, yo no suelo utilizarlo porque, de igual manera, si tienes en este espacio, que es un Open Office, si lo vemos en 3D, vamos a notar algo muy curioso, y es que, voy a quitar los colores falsos, el plano útil está siendo atravesado por estos muebles y me están tapando parte de la superficie. Entonces esto me va a afectar naturalmente los resultados, porque es una zona donde si yo pongo un luxómetro me va a dar 0, me va a dañar la lectura de uniformidad, me va a dañar la lectura de luminancia. Entonces, una vez más, el plano útil no es para eso, el plano útil es para medir la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque el plano útil me está considerando todo el perímetro de mi espacio, todos los metros cuadrados que componen este espacio, y además me está considerando la información lumínica que tengo acá. Todos los datos que me dan estas luminarias de suspender, estas luces de acento, todo eso sí lo está tomando en cuenta. Si me voy a la documentación, puedo darme cuenta de que aquí tengo el plano útil, tiene una luminancia de 221 luxes. Díganme si cumple o no cumple, es que no hay ni cómo saberlo. Y me dice esto que se llama G1. G1 es la uniformidad mínima sobre media, que de todas formas tiene un glosario que podemos consultar más adelante, pero para que nos entendamos, G1 es la iluminancia, la uniformidad mínima media, que es la uniformidad que solemos medir, digamos, en aplicaciones de interior. Y me dice que tengo 0.020, cuando deberíamos estar en 0.40, 0.50, 0.60 en algunas zonas. Dígame si cumple o no cumple. Por eso es que yo no lo tomo en cuenta para esto. Lo que sí me interesa es este valor, la potencia específica de conexión, sobre todo si estás en Colombia. ¿Por qué? Porque este dato que está aquí está referido en una de las tablas del RetiLab, donde él te lista básicamente tipos de espacios, que si oficinas, escuelas, pasillos, laboratorios. Entonces ya por ese tipo de clasificación de zonas, tiene un umbral en el que tú no te puedes exceder. Sí, digamos que mediría, no sé, 5 vatios por metro cuadrado por cada 100 luces que entrega el sistema. Ok, aquí estoy en 241, estoy por debajo, estoy cumpliendo. Bien, entonces, para eso sí me es útil. Y otra cosa, tengo también la densidad de potencia, medida en vatios sobre metro cuadrado nada más, que también me es súper útil porque cuando hacemos proyectos con algún tipo de certificación LEED, CES y otras, esto me parece que un tremendo dato para nuestros resultados, poder constatar, digamos, cumplimiento con eficiencia energética. Aquí está la lista de luminarias dentro de este espacio nada más. Me parece bien, la misma lista que hemos visto anteriormente. Luego tenemos el plano de situación de luminarias. Este plano nos sirve para sacar dos cosas en limpio. Básicamente, primero aparece un plano.
que tiene todas las luminarias, tiene algunas etiquetas, por ejemplo, esta es la número 4, esta es la 10, esta es la 11, que ahí dice una 4, A3, bueno, esto que se dice A2, A3, A4, hace referencias a grupos de luminarias que tú has creado en tu proyecto. No me quiero meter mucho en ese detalle, más bien, miremos las etiquetas, esta es la 3, esta es la 6, muy bien. ¿Por qué? Porque si yo bajo, él me va a mostrar la información de los productos. Por ejemplo, este producto me está diciendo que está montado a 1,50 metros y tiene un factor de mantenimiento de 0,80, entendiendo que cada producto puede llegar a tener un factor de mantenimiento distinto, pero bueno, ese es otro tema. Y aquí está la etiqueta, 15, 16, si nos repetimos el plano, vemos que son estas 15 y 16. Lo mismo pues con las demás, podemos seguir bajando y encontrar que esta downlink de ERCO, por ejemplo, él me dice que están en una disposición de línea que son la organización A2, para ver cuáles son. Son estas, la A2, maravilloso, entonces ya sé más o menos dónde está ubicado. Y vemos que está a 340 de altura con un factor de mantenimiento de 0,80. Ok, y así sucesivamente. Realmente eso es lo que sacamos en limpio con esta información. Si tenemos un proyecto con desniveles, con equipos suspendidos y queremos mostrar a nuestros clientes, mira, la luminaria está suspendida a esta altura, así te lo demuestro. Y finalmente tenemos los objetos de cálculo. Que con los objetos de cálculo, y bueno, en el de resumen también, de hecho, se me pasó mostrarles, no puedo volver a la de resumen, porque Dialux por defecto tiene algo que a mí no me acaba pues 100% de convencer, que es esto, dentro de la configuración de página, que es la verificación. Puede sonar muy bueno que Dialux te diga cuando estás cumpliendo o no de forma automática, pero no es tan bueno cuando lo hace únicamente con la superficie de plano útil. ¿Por qué? Ya sabemos que el plano útil no es para eso. Y en efecto, aquí me está poniendo una X. Eso me puede jugar en contra en un proyecto. Entonces, ¿qué hago yo? Esta verificación yo se la voy a quitar. Dentro de la configuración de la página se la desactivo. Yo recomiendo mucho desactivar esta verificación y decirle utilizar como estándar para los proyectos siguientes. ¿Por qué? Porque Dialux está trabajando una actualización en la que vas a poder verificar, pero con las superficies dedicadas, que son las que realmente se utilizan para medir la luz de la tarea visual. ¿Okay? Entonces, estábamos en objetos de cálculo. En objetos de cálculo nos pasa lo mismo. Él me va a diferenciar, de hecho aquí tengo el primer plano, nuevamente mi superficie de cálculo, que tengo la S21, la S23 y la S20. Ok, y la S14 que es, bueno, el plano útil, ¿no? Si bajo un poco, me dice, planos útiles. Tengo un solo plano útil, 221 luxes, 0.020 de uniformidad, altura de medición 0.80 y zona marginal de 0. Cuando tú instalas Dialux, él tiene esto activado, la verificación. Entonces vuelvo. La verificación la hace únicamente para el plano útil. Y esto, que me muestre una X en mis resultados, me va a jugar en contra. Entonces yo esto, eventualmente vamos a tener el chulito verde disponible en las superficies de cálculo. Pero por el momento, esto no. Esto es mejor que lo desactivemos. Porque cuando nos podemos analizar nuestras superficies de cálculo, tenemos una mesa auxiliar medida a una altura de 75 centímetros. Entonces aquí nos empezamos a dar cuenta de algo. Una mesa auxiliar es una actividad que tú haces cuando estás sentado, tú te reúnes, tú trabajas sentado, por lo general. Cuando son actividades que se hacen sentado, la altura de medición es 75 centímetros por lo general. Entonces, eso es una buena recomendación y Dialux está mostrando que tú la estás midiendo tu iluminancia. Iluminancia media, que es este valor que está por aquí, 682 luxes. Ok. Luminancia mínima 286 y la máxima 1198. Me está dando una uniformidad de mínima sobre media de 0.42 y de mínima sobre máxima de 0.24. Está bien. Hall de acceso. Aquí tengo una altura de medición de 0 metros. ¿Por qué? Porque cuando tengo una situación en la que, digamos, la tela visual está en el piso, como por ejemplo un pasillo, un hall de acceso donde es importante que tú puedas distinguir lo que está en el suelo, no te tropieces en un almacén que tú tienes que ver arriba abajo todo lo que está en ese espacio. Entonces, en esas situaciones se mide a piso, 0 metros. Y tenemos 204 luxes, tenemos
una uniformidad mínima sobre media de 0,70. ¿Okay? Y en el kitchenette, que es como nuestra zona de autoservicio, tenemos una altura de 0,85. La actividad que se realiza estando de pie se mide a 85 centímetros generalmente. Como por ejemplo una cocina, la zona de preparación de una cocina, como por ejemplo un lavamanos, la zona de lavamanos, esa zona se mide en 85 centímetros, que es un poco más alto. Tenemos 338 luxes y tenemos un pequeño error de 0,003 de uniformidad. Y ya les decía yo que vamos a ver por qué sucede esto. Es importante que cuando hagan sus proyectos, si eso les llega a pasar, verifiquen que tengo mi superficie y miren esto. Aquí tengo un refrigerador, digamos, y él me está tapando parte de mi superficie de cálculo. ¿Okay? Entonces, esto me va a ocasionar un error de lectura. ¿Ok? Hay que tener mucho ojo con esto. De hecho, si lo veo en planta y selecciono la superficie, puedo ver un puntico dentro de este objeto. Que, ojo, para quienes no lo sepan, la superficie de cálculo, pues no es que esté midiendo lo que sucede en cada una de las secciones de la superficie. No me está midiendo la luz que hay en esta esquinita, ni en este punto. Él me mide lo que tengo en esta trama de puntos de cálculo. Es como poner un luxómetro o varios luxómetros siguiendo una grilla, una trama, una retícula. Y con esto, con estas medidas, es que eventualmente Deluxe me da un resultado de iluminación máxima, mínima, le saca un promedio para la uniformidad y todo lo demás. Esto es importante entenderlo, ¿ok? Porque eventualmente yo puedo modificar las dimensiones de la grilla. Si quieren, al final vemos cómo se hace. Es muy sencillo. Pero volviendo a lo que nos atañe, la documentación. Fíjense que es muy sencillo leer los resultados. De hecho, Deluxe me pone aquí el perfil de uso, que es para una oficina. Cosas configurables, pues más adelante. Ahora, si por ejemplo entramos al OpenOffice, voy a hacer un paneo rápidamente por estas mismas páginas para que veamos las diferencias. Aquí en el resumen, tengo mi OpenOffice, está la información en cuanto a los metros cuadrados de este espacio, reflexión, techo, paredes, piso, factor de mantenimiento, altura del local, muy bien. Los datos de mi plano útil, nuevamente, aquí tengo 310, necesito 500 luxes. Uniformidad de 0,6 y tengo 0,01. Díganme si esto cumple o no cumple. Si jugamos con un plano útil, no vamos a llegar muy lejos. Pero esto sí me interesa. En Colombia esto me interesa mucho. O, de acuerdo a algún requerimiento, esto me interesa mucho. Esto sí me interesa mucho. Entonces, por eso yo utilizo el plano útil. Para eso yo utilizo el plano útil. Nuevamente, plano de situación de luminarias. Podemos ver. Ok, tengo unos wall washers que están ubicados a 340, perfecto. Y tengo unos downlights que están ubicados también a 340, perfecto. Y tengo unas luminarias de suspender. Algunos le van a sonar bastante familiares estas luminarias que tienen una distribución luminosa tipo up-down, que dan luz hacia el techo y hacia el puesto de trabajo. Esto porque tiene una función muy importante y este es el tipo de iluminación más confortable que hay para nosotros. Bien, es el más confortable que hay porque reduce muchísimo el contraste entre la superficie luminosa de la luminaria, entre la pantalla, digamos, de luz, y el resto de elementos. Y eso va a minimizar muchísimo el riesgo de un deslumbramiento eventualmente. Así que cuando se puedan utilizar, claro, no, de pronto no es lo más eficiente que vas a encontrar en cuanto a solución lumínica, pero es el más confortable para las personas y a veces eso prima más que la misma eficiencia de los proyectos. Y tenemos una altura de montaje de 2,5 metros y un factor de mantenimiento de 0,80. Maravilloso. Los objetos de cálculo, finalmente, si se dan cuenta, es muy sencillo, los datos están todos ahí. Los objetos de cálculo aquí están en mi plano listados. Aquí tengo unos que se llaman S26, que está solito. Aquí tengo uno que se llama S27 y S28. Digamos que estos son mis tres observadores de deslumbramiento. Yo suelo tomar muestras, ¿ok? Muestras en los puntos críticos de un espacio de trabajo para hacer como un sondeo general de si en algún punto hay deslumbramiento o no. Por ejemplo, aquí estoy tomando una muestra, estoy tomando otra y aquí estoy tomando otra. Eso es lo que voy a utilizar.
Si analizo los resultados, tan útil 310 luxes. No por ningún lado, pero si analizamos las mesas de trabajo, que son las superficies que puse sobre cada mesa, están medidas a 75 centímetros de altura. Aquí tenemos una luminancia media de 577, entendiendo que necesito 500 luxes en una mesa de trabajo, pues esto está bastante bien. Digamos que la idea es estar un poco por encima, no por debajo, pero un poco por encima. Tampoco voy a excederme demasiado, pronto no 700, 800, porque ya es mucha luz, pero que estemos entre 500 y 600, vamos a estar bien. Una uniformidad mínima sobre media, que es la G1, de 0,74. En este tipo de espacios necesitamos 0,60 según reglamentos, que luego podemos compararlos un poquito. Y aquí tenemos 0,74, 0,75, 0,73. O sea, esto sí cumple, pero hay que saberlo medir. Sigo bajando, me voy a encontrar con mis amigos, los observadores mujeres. Y aquí vemos cómo se configurarían adecuadamente los observadores. Fíjense que yo tengo observadores que están, si lo vemos en el puesto de trabajo, este estaría mirando hacia esta dirección, ¿sí? hacia abajo, digamos. Este estaría mirando hacia arriba, digamos. Y este estaría mirando también hacia abajo. Así que cuando yo hago la evaluación de UGR, lo voy a hacer con esa misma condición del observador. O sea, alguien que está mirando en un solo sentido. En este caso. Y para eso, la configuración de mis observadores está de la siguiente manera. Lo que vemos en este color oscuro, digamos que lo que está en la mitad, este diagrama me muestra, lo que está en la mitad es mi observador, son los ojos de mi observador. ¿Okay? Y aquí para arriba hay una zona azul. Esa zona es una zona que estoy descartando. O sea, aquí no se están evaluando los resultados porque mi observador no está mirando hacia allá, él está mirando en un solo sentido porque es un puesto de trabajo. Si fuese un hall o un pasillo, sería distinto. Y vemos que, bueno, aquí tengo como unos rayos, unas líneas de color negro. Estas líneas están cada 15 grados, que es la amplitud de paso. Cada 15 grados él toma una medida de si hay deslumbramiento o no. En este caso, digamos que mi umbral de deslumbramiento no podría excederme de 19 y ahora mismo estoy en 16 y estoy en 17. Esto es porque estoy utilizando una solución lumínica muy efectiva para el bienestar de las personas, que lo que les mencionaba, la up-down, el efecto de luz hacia arriba y hacia abajo, está haciendo su trabajo bastante bien. Y bueno, eventualmente, si alguna de estas líneas superara esta circunferencia, se pondría de color rojo y me diría que no estoy cumpliendo, que estoy excediendo lo que me pide el reglamento, ¿no? La norma. Entonces, ok, ¿y cómo se configura el observador? Si hago un acercamiento bastante grande, puedo ver que mi observador está dentro de una circunferencia que está seccionada en varios grados. Empezamos por 0, 90, 180, 270 y 360, porque no lo está mostrando, pero son 360 grados. Y cuando yo configuro un observador, lo que tengo que decir es el área del ángulo visual. Bien, lo que les decía antes, ¿qué es eso del rango visual que va de tanto a tanto? ¿De qué significa? Bueno, significa que si yo le digo que mi observador esté mirando de 180 a 360, está mirando de 180 a 360, o sea, hacia abajo, digamos. Esto lo hace siempre, el orden es en sentido antihorario, así que tenerlo en cuenta. Este estaría mirando hacia arriba, por ejemplo, y está mirando de 0 a 180. Si lo vemos, 0 a 180. Y esa es como la lógica, digamos. Bien. Y bueno, realmente eso es lo que yo utilizo para crear un reporte de cálculo. Con estos resultados ya tenemos una lectura bastante eficaz y bastante compacta de lo que está sucediendo, de mis resultados a nivel lumínico dentro en este caso, una oficina. Voy a preparar este reporte para un documento en PDF y para eso voy a darle clic a mostrar documentación completa. Bien. Él empieza a preparar toda mi documentación, a veces se demora un poquito dependiendo de...
Aquí me están preguntando, mientras tanto, sí, puedo compartir el reglamento, la norma europea por correo. Si me dejan sus correos una vez más, si no los han dejado, pues aprovechen y pueden dejar sus correos para pues, marcar su asistencia, acceder a descuentos para futuros cursos de Dialux y, por supuesto, pues para enviarles este archivo, para enviarles no solamente la norma europea, sino otra documentación bastante interesante que puede de pronto no solamente de normas, sino también de iluminación en general. Mientras se prepara el reporte, a veces se demora un poquitico dependiendo. Vamos a ver, me preguntan cómo saber qué grado de reflexión es óptimo. Eso se encuentra en la norma. Bueno, realmente sí hay normas que te dicen, de hecho, un estándar es que cuando tú haces cualquier software de cálculo lumínico, de hecho, tiene como estándar que la reflexión de techos es 70%, en paredes es 50% y en pisos es 20%. ¿Ok? De todas maneras, si en tu proyecto de Dialux llegas a hablar con el arquitecto o el grupo de arquitectura profesional encargado y te dicen, no, mira, que el piso es un mármol blanco, pues naturalmente no puede ser una reflexión del 20%. Allí puedes remitirte a varias tablas que puedes conseguir en internet de repente con los porcentajes de reflexión de varias superficies. ¿Sí? Por ejemplo, del concreto pulido o de el mármol, si es un mármol claro, del ladrillo, del cemento, o sea, todo eso está, hay listas en internet que tú puedes tomar como una guía, ¿no? Para que tus resultados sean lo más, digamos, parecido posible a lo que tendrías en la vida real. Es que siempre va a haber una diferencia, pero esto te ayuda mucho a que la diferencia de resultados sea menor. Dicen, ¿cuál será la diferencia entre un objeto de cálculo y una superficie de cálculo? Que la superficie tiene objetos dentro de ella. Un objeto es un punto de cálculo, o sea, es como un luxómetro que yo coloco en el espacio. De hecho, el luxómetro yo lo convertí en un observador UGR. ¿Sí? Dejó de ser luxómetro. Pero una superficie de cálculo está compuesta por varios objetos de cálculo, o sea, varios puntos, que es la trama que estábamos viendo antes, que son mis luxómetros. ¿Podrías explicar de manera general cómo era la tabla de UGR? Bueno, yo creo que eso ya quedó. No sé si hay más inquietudes. Este reporte se está demorando un poquito en salir. Pensé que iba a salir un poquito más rápido. ¿Cómo podemos configurar la grilla en las superficies de cálculo? Bueno, eso lo vamos a hacer ahorita. Esto ya está listo. Sé que está listo, de hecho aquí puedo ver la página 1 de 75, o sea, mi reporte va a tener 75 páginas, imagínense. Bueno, he hecho reportes hasta de 500 páginas, así que esto puede ser extenso de leer. Así que, y eso que estoy usando una plantilla bastante compacta, ¿qué tal si no? Muy bien, aquí está mi reporte, yo puedo leer todo mi reporte desde aquí antes de exportarlo. De hecho, aquí puedo ir pasando página por página, aquí por este botón. El índice que se genera automáticamente. Aquí tengo las imágenes de mi proyecto, la lista de luminarias, el resumen, bien, con los datos que habíamos visto, el plano útil, ya sabemos para qué se lee para qué se necesita realmente el plano útil, plano de situación de luminarias con la altura de montaje y el factor de mantenimiento de mis productos. Finalmente, los objetos de cálculo que aquí están listados, las superficies de cálculo, la mesa auxiliar, el hall de acceso y demás. Y así es sencillo, así están organizados el resto de espacios. Básicamente tienen la misma estructura de información. Si quiero guardar esto ahora, lo que voy a darle es clic a guardar como PDF. Y ojo que Dialux tiene unas características pro, que bueno, con 10 euros al mes que cuesta la membresía, tú puedes exportar esto en vez de PDF como un documento Word, si quieres modificar de pronto, no sé, algún dato, un nombre de un local, alguna cuestión de algún producto que estás reemplazando rápidamente. No, mira, me equivoqué en un dígito, lo que sea, lo puedes hacer ahí,
puedes editar ahí. Lo puedes también exportar como una presentación de PowerPoint, que de hecho, bueno, puede ser interesante. Y también como un archivo de Excel. Realmente lo que él te exporta como un archivo de Excel es la lista de luminarias, básicamente. Es lo que teníamos en tu lista general. Y ahí tú puedes como armar tu Excel, puedes decir, "No, mira, tengo tantas cantidades, este vale tanto y esta es mi cotización", por ejemplo. Ahora mismo lo vamos a sacar como un PDF. ¿Sí? Él me muestra esta ventana, yo no voy a modificar nada, para aceptar, y la voy a guardar en mi proyecto, en mi escritorio, por ejemplo. Él me prepara mi reporte. Y cuando termina este proceso, él me abre el documento en PDF. Creando documento. Ok. Entonces, aquí está el documento de nuestro proyecto. Ya está listo para presentar a nuestros clientes. Está toda la información, lo que pusimos aquí en la portada, que, bueno, que de hecho esto, si eventualmente lo ven en YouTube, pueden incluso tomarlo ustedes para que entendamos bien. Entre todos, digamos que mientras más personas sepamos esto, mucho mejor, porque nos vamos a curar en salud y vamos a saber interpretar los resultados de nuestro proyecto mucho mejor. Nuestro índice y bueno, todo lo demás que ya hemos visto, fotos y demás. Fotos, resultados, superficies de cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, voy a volver a Dialux para ir respondiendo a algunas inquietudes que me han ido llegando. A ver, me dicen configurar la grilla en las superficies de cálculo. Bueno, de hecho, sí, se puede modificar la grilla y es muy sencillo. De hecho, si yo entro aquí a objetos de cálculo, tengo pendiente modificar esta que tenía un error. ¿Recuerdan? Esta superficie tiene un punto que está tapado por este objeto. La grilla de cálculo, bueno, yo lo voy a hacer aquí que se vea un poco mejor. Esta grilla de cálculo yo la puedo modificar siguiendo, pues, por supuesto, un criterio. Tampoco es que voy a poner solamente 2 puntos y ya, porque no será un resultado válido. Tiene que ser una cantidad de puntos que estén distribuidas de una manera bastante coherente y homogénea en superficie. Y lo voy a hacer desde las propiedades de la superficie. Cuando yo la selecciono, él me muestra en esta parte de la pantalla las propiedades de esta superficie. Puedo cambiarle el nombre, el posicionamiento desde aquí. Puedo cambiar a qué altura estoy midiendo la luz. Y tengo la configuración de la trama de medición. Entonces ahora mismo está en automática. Pero si yo le cambio a cantidad, bueno, tengo que perder los resultados. Dios. Ok, me dice que tengo 7 puntos en X y 8 puntos en Y. Yo puedo modificar esto y decirle, mira, ponte 4 puntos en X, y vemos cómo se están modificando, y 4 puntos en Y. Claro, yo no haría esto porque la distancia que hay entre los puntos ya empieza a ser bastante grande, ¿sí? Pero así es como se puede modificar un poquito las superficies de cálculo, porque hay veces que, creo que por aquí tenía una, todas estas las he creado. Hay veces que Dialux pone muchos puntos cuando creamos una superficie. Bueno, de hecho vamos a hacer una prueba. Vamos a colocar una superficie por acá. Hay veces que Dialux hace esto, me pone muchos puntos de cálculo y me parece que son demasiados. Entonces podría cambiar la configuración de la trama de medición por cantidad y decirle, no, mira, no pongas tantos, pon de pronto solamente una 7 por 2. Entonces creo que con esto me queda una distribución de puntos o tal vez por 3, un poquito más coherente, también de acuerdo al uso y a las dimensiones de la superficie. Y ahora, en cuanto a esta que estábamos modificando, realmente lo que necesito hacer es modificar, yo aquí le hice un recorte, que es esto que está acá. Lo voy a volver a hacer para que sepan, es muy sencillo. Yo puedo usar esto que se llama dibujar recorte rectangular y simplemente dibujo mi rectángulo. Y ya, selecciono mi superficie, ya le hice un recorte. Ahora vamos a notar que la superficie no está siendo obstruida por ningún elemento y no deberíamos tener ningún error, ahora sí, de lectura. Bien. A ver, ¿se puede obtener un resumen energético en Dialux considerado el tiempo como una variable? Bueno, eso realmente
Es un poco complicado de configurar, la verdad, sobre todo porque esto está muy enfocado a la norma de Europa. Él tiene, él tiene dentro de Luz, tiene esto que es, esto que es el consumo de energía. Entonces la idea es que tú le configures el consumo energético. Claro, esto tiene una periodicidad anual o tú lo puedes configurar. O sea, esto es algo que realmente está como muy ahí, todavía en Yaruz no está como tan desarrollado, pero de pronto podemos hacer más adelante algo dedicado a esto, porque siempre es un tema muy interesante y no va como mucho tiempo de explorarlo a fondo ahora mismo. Y bueno, el webinar sí, el webinar va a quedar grabado y se va a compartir en mi canal de YouTube. Y bueno, creo que ya con esto hemos cubierto el contenido de este webinar exitosamente. Hemos hecho una lectura general de nuestros resultados. Si tienen dudas adicionales, pueden aprovechar y dejarlas en el chat. Y vuelvo y les recuerdo que también agradecería muchísimo si dejan su correo electrónico en el chat para chequear su asistencia, ofrecerles descuentos en futuros cursos y poder enviarles también toda la información que hemos estudiado hoy, este modelo 3D, por ejemplo, el reporte, reglamentos y todo esto. Bien. Entonces, nada, vamos a estar en contacto. Este webinar, recuerden que lo van a poder conseguir en mi canal de YouTube. De igual forma, pues si dejan su correo, les voy a mandar el enlace para que lo puedan visualizar más adelante. También si quieren repasar cualquier cosita. Y cualquier duda, pues también estoy disponible en mi cuenta de Instagram. Ya saben dónde encontrarme. Y bueno, también desearles por adelantado un feliz día de la luz, recordándoles que, bueno, mañana ya es 16 de mayo, el Día Internacional de la Luz. De hecho, este webinar queda bastante interesante dentro de todo lo que es la Semana de la Luz, que se están haciendo muchísimos eventos y, bueno, esto es como mi pequeño granito de arena para ustedes, los profesionales de la iluminación de la luz. Y espero que les haya servido muchísimo, que lo hayan encontrado muy interesante, muy didáctico. Y ya saben, cuídense mucho, muchos éxitos en su vida y su carrera profesional. Y estaremos en contacto.